Pues bienvenidos. Welcome to the Woodrow Wilson Center. It's good to have all of you here. Thank you for your patience. We trust that it'll be well worth it with Beatriz Paredes as our speaker today. We're very pleased to have Beatriz Paredes, president of the PRI, but also so many other things speaking today at the Woodrow Wilson Center. We're very pleased. She will be introduced formally in a moment by Peter Haken. We're very pleased to be working with the Inter-American Dialogue and organizing this together and to have Peter and Joan Caivano with us here today. Let me recognize Lázaro Cárdenas, public policy scholar here at the Woodrow Wilson Center, who is organizing a series of forums called Dialogues with Mexico, Diálogos con México, bringing leading public voices from Mexico to Washington so we can hear the discussions and the debates that are happening in Mexico. We can understand how Mexico is changing over time. We really appreciate Lázaro's work in putting together this series. Eric Olson, who's our senior security advisor, who's also been working with Lázaro on this initiative in addition to other work that he's doing more on U.S.-Mexico security issues, and Katie Putnam, who helped put this together as well. And Beatriz, very glad to have you here. Thanks so much for joining us. This will be a bilingual session. She will be speaking in Spanish. It will actually mostly be, once Peter and I are done, this will mostly be in Spanish, actually. So if anyone wants translation, interpretation, we have a very distinguished interpreter, and we have some interpretation kits, I think, right outside the door. Is that right? So if anyone needs that, please feel free to grab those. We will be moving into Spanish shortly. And please to turn it over to Peter Haken for the formal introduction. Thank you, Andrew. I guess I'm warned not to speak in Spanish. Is that the... No, eso fue el indirecto, Peter. Whatever language you want, actually, except Portuguese. Because then Lázaro will have to interpret it for us here, yes. Yeah. Well, I'm very pleased to be here, and it's always a pleasure for the Inter-American Dialogue to work with the Woodrow Wilson Center, with Andrew Seeley and the Mexico Institute, and it's a particular honor to be here with two of Mexico's leading outstanding political figures, and really more than political figures, really public servants. Let me just say that I think for most of you, I really don't have a job today, since most of you know who Beatriz Paredes is. She's almost as well known here in Washington now, particularly among this group, as she is in Mexico. She has had an extraordinary career in public service. She's been a senator. She's been president of the House of Representatives, the Cámara in Mexico. She's now the president of the Institutional Revolutionary Party, and she, I'm sure, is going to hold lots of other offices as time goes on. Let me say that she's also, and we're honored to have her as a member of the Inter-American Dialogue. I don't know, Beatriz, if you remember, but the last time I introduced you here in Washington, you gave me a very beautiful green tie, and I meant to wear it today, and unfortunately I had to send it to the cleaners. But I welcome you back and just say that I like the tie. Thank you. Welcome. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia. Gracias por estar aquí. Es muy grato para mí encontrarme en este Centro Woodrow Wilson y aprecio la colaboración del Centro y del Inter-American Diálogo para poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Agradezco que el Centro haya pensado como conducto para formularme esta invitación a Lázaro Cárdenas. Muchas gracias, Lázaro, un político mexicano al que respeto, aprecio y con el que me une una amistad de larga data que ha resistido diferencias partidistas, momentos difíciles y todo, que eso es el valor de las verdaderas amistades. Aprecio mucho la presencia de cada una de ustedes y cada uno de ustedes y de los medios de comunicación de nuestros compatriotas que están acreditados acá. Quisiera plantearles, hacer una presentación más bien breve
a efecto de poder generar un diálogo que pueda permitirnos profundizar sobre algunos de los temas que voy a dejar apuntados. Si abordo esta exposición tratando de avisorar algunos de los retos de la democracia en México, me gustaría iniciar con una afirmación que se desprende también de los análisis que en América Latina ha realizado el Latinobarómetro, centro que realiza encuestas de manera periódica en distintos países de América Latina. El hecho de que en las sociedades latinoamericanas, y yo me atrevería a decir que en la sociedad mexicana, la democracia es una condición necesaria, es una condición indispensable para propiciar el desarrollo, pero no es una condición suficiente para garantizarlo. Y esto implica que al régimen democrático tiene que acompañarle la capacidad del gobierno para generar políticas públicas pertinentes y para llevarlas a cabo, y tiene que acompañarle la participación de una sociedad activa tanto en densidad ciudadana como en cuanto al terreno de la iniciativa privada en el rol económico que permita coadyuvar para el crecimiento de la sociedad dada. En ese sentido, me gustaría bosquejar algunos de los retos que está enfrentando la democracia mexicana en este momento, consciente de que en el auditorio hay expertos que podrían subrayar, profundizar o incluso matizar varias de mis afirmaciones, lo cual siempre es útil en un intercambio de ideas. Para mí es trascendente que el Centro Woodrow Wilson y el Inter-American Dialogue sigan empujando el encuentro entre México y Estados Unidos, la posibilidad de un intercambio constante de valoraciones, porque entendidos como el macizo hemisférico del occidente, creo que es crucial que México vuelva a ocupar una prioridad en el centro del análisis de los centros de reflexión. Valoro mucho el trabajo, Andreu. Primero me gustaría hacer una breve mención al reto demográfico. La demografía mexicana se ha venido transformando, y de una pirámide con una base muy ancha, con muchísimos niños, jóvenes y un nivel mucho más reducido de personas de la tercera edad, empieza a modificarse esa estructura, y poco a poco esta pirámide se empieza a acilindrar, por así decirlo, y hay un mayor número de jóvenes, con lo que significa de ventaja de bono demográfico, pero también con lo que significa de desafío, de exigencias para oportunidades concretas y de exigencias sobre el empleo. Entonces hay una nueva realidad en cuanto a presión sobre el empleo de una estructura poblacional joven, y la presencia de un mayor número de personas de la tercera edad en un país en donde las perspectivas de la seguridad social no tenían resuelta de manera definitiva la problemática de las personas de la tercera edad, y que tenía la solución al hecho del cuidado de las personas de la tercera edad en la red de solidaridad más fuerte que ha tenido México, que es la familia mexicana. Al estar viviendo una transición la familia mexicana, al estar incorporados al trabajo muchas veces el papá y la mamá, al existir muchos hogares en donde el jefe de familia es una mujer, esta manera tradicional que teníamos de resolver el cuidado a los viejitos, a los abuelitos, se modificó.
Entonces, ya no existe esa posibilidad de la red familiar de atender a las personas de la tercera edad, lo que nos arroja una problemática compleja e intensa con las personas de la tercera edad en cuanto a su cuidado. Me parece que es necesario profundizar una discusión de fondo sobre las resoluciones de política de seguridad social o de estrategias de atención a las personas de la tercera edad ante esta nueva realidad demográfica y de transición de la familia mexicana. El reto demográfico es, pues, un punto crucial que impacta de manera determinante a la demanda de generación de empleos en el país. Un paréntesis en torno al tema de los jóvenes, y creo que es un paréntesis válido no solo para México, sino para otras regiones de América Latina, y quizá merite un estudio compartido. ¿Cuáles son los paradigmas de los jóvenes latinoamericanos? Hubo un quiebre paradigmático en la juventud latinoamericana. ¿Tienen los jóvenes latinoamericanos paradigmas ligados al American Way of Life? ¿Tienen los jóvenes latinoamericanos posibilidades de ingreso para resolver esos paradigmas? Porque si tenemos una disfunción entre la exigencia y el paradigma, lo que vamos a tener es conjuntos de poblaciones que tengan un nivel alto de frustración. Entonces, creo que hay un proceso de transición paradigmática en el imaginario colectivo de los jóvenes de América Latina que valdría la pena reconocer y estudiar más a fondo. El caso es que tenemos demanda de empleo, demandas de ingreso, demandas de consumo que obedecen a otros paradigmas y, por otro lado, un proceso muy complejo de precarización y de vinculación con actividades extralegales o ilegales, en donde el ejemplo dramático es el de las maras salvatruchas. Entonces, es obvio que algo está pasando con la juventud latinoamericana y con la juventud mexicana que no acabamos a comprender analíticamente de manera rigurosa. Un segundo aspecto es el reto en materia de seguridad nacional, de seguridad estratégica y de seguridad pública. Es evidente que el crecimiento del crimen organizado y su expansión a algunas regiones de México nos plantea un escenario de inseguridad que es dramático y que es fundamental resolver de manera eficaz, erradicando los niveles de inseguridad. Esta problemática tiene nuevos matices, habida cuenta de que es un fenómeno regional, es un fenómeno en donde debe haber la corresponsabilidad de los estados en conjunto, debe haber grandes acuerdos a este respecto y una eficacia suficiente para combatir al crimen organizado y la delincuencia en nuestro país. Me parece que hay una nueva anatomía del comportamiento del crimen organizado en México y que es crucial transformar las áreas de seguridad, particularmente las áreas de inteligencia. Me parece que es fundamental perfeccionarlas. Hay un tema que desde la perspectiva del PRI es un tema que debe obedecer a una coyuntura. La presencia del ejército mexicano y de la Armada en el combate al crimen organizado nos parece que es una estrategia que debe obedecer a una coyuntura, a la situación de emergencia que se ha presentado en el combate al crimen organizado en algunas regiones, pero que lo ideal, lo pertinente, es que las instituciones armadas estén dedicadas básicamente a su mandato constitucional. Y esto significará una revisión de las estrategias de las corporaciones policíacas, su depuración, su perfeccionamiento, su capacitación,
y una adecuada coordinación entre los tres niveles, los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, para que haya concurrencia oportuna y toda una estrategia de formación de cuerpos policíacos de élite que sean mucho más eficaces en el combate al crimen organizado, con lo que supone de racionalización de los cuerpos policíacos, de salarios pertinentes y de depuración y transparencia ejemplar cuando haya fenómenos de corrupción. El reto de seguridad ha puesto en tensión a varias de las ciudades intermedias de nuestro país, particularmente en algunas regiones, y es evidente que se requiere un conjunto de medidas operacionales y de orden jurídico para ser mucho más eficaces en el combate a la inseguridad. El reto económico. ¿Para qué abundo en el reto económico? Ustedes saben que la repercusión de la crisis que está atravesando América del Norte en México es muy severa. Tenemos cifras gravísimas en las últimas semanas emitidas por las agencias oficiales de decrecimiento. Las cifras nos relatan que hemos perdido en los últimos meses alrededor de 400,000 empleos, quizá más. El problema económico en México es un problema como no habíamos tenido antecedentes en época reciente, particularmente por sus repercusiones en el empleo. Y este desafío económico es concurrente a una declinación de los precios del petróleo. Ustedes saben que las finanzas públicas mexicanas están muy ligadas a los ingresos petroleros. Esto significa que va a tener un impacto en términos presupuestales. Está vinculado a un proceso de transformación de la banca de desarrollo que no ha terminado de consolidarse, no hay flujos suficientes de financiamiento desde la banca de desarrollo, y son una serie de indicadores que nos llevan a presumir una situación económica extraordinariamente compleja. A este bosquejo de enunciados en torno a los temas económicos se le suma en el contexto el que estamos en medio de un proceso electoral. Y sobre este asunto quisiera detenerme un momento más. La democracia electoral mexicana es una democracia que viene de un largo proceso de transición en materia electoral. De ser un régimen de partido hegemónico, iniciamos los mexicanos un conjunto de reformas al sistema electoral para poder constituir un régimen de competencia partidista y transformar el régimen de partido hegemónico. De 1979 en adelante realizamos un conjunto de reformas electorales. La reforma política de 79, que transforma el régimen de representación en el Congreso de la Unión, combina el régimen de representación uninominal con el de representación proporcional, lo que cambia la composición de las cámaras, que establece que los partidos políticos son entidades de interés público y que empieza un proceso paulatino de ciudadanización de los órganos que administran la elección. A partir de 79 a la fecha hemos hecho alrededor de 16 reformas electorales. Y la que viene. Porque ahí aparentemente es un proceso continuo
en donde en cada elección surge un problema o la reforma que se realizó se pone en práctica y se perciben sus deficiencias. El caso es que se ha venido transformando de manera muy profunda el régimen de administración de las elecciones. Como ustedes saben, en México tenemos voto directo y secreto para todos los cargos de elección popular. No hay voto de diferido o voto delegado. Adicionalmente a esto, como somos un régimen federal que no tiene que no maneja unitariamente las fechas de sus elecciones, tenemos elecciones en distintas fechas, en distintos momentos, en distintas regiones. Entonces somos un país en donde hay muchas elecciones, casi permanentemente. Ahora, en el 5 de julio, se van a elegir 300 diputados uninominales, 200 de representación proporcional, 6 gubernaturas y más o menos 1.500 puestos de elección popular entre municipios y diputados locales. Entonces, una elección importante. La elección del 5 de julio es una elección de autoridades del primer nivel, del nivel municipal, de alrededor del 47% del padrón electoral. Entonces, porque hay elecciones locales en 2 de las entidades federativas con una alta demografía, el Estado de México y el Estado de Jalisco. Bueno, el régimen de partidos políticos mexicano también ha ido, a partir de 1980, encontrando sus cauces. Los partidos políticos en México, como en América Latina, son de las instituciones públicas que tienen mayor desprestigio en términos de las encuestas. A mí me parece que en la región, no solo en México, hay un nivel de deterioro de la imagen partidista, particularmente por 2 cosas. Una crisis de representatividad que se está dando en varios países de la región y una irrupción de la sociedad civil que se siente insuficientemente representada en los partidos políticos. Yo no sé, a mí me encantaría preguntar si después de la elección de Obama la sociedad civil se siente suficientemente representada en los partidos políticos norteamericanos, porque me daría luces sobre un debate sobre los partidos que sigue siendo vigente, que tiene que ver con la capacidad de los partidos modernos de integrar a la sociedad civil o si estructuralmente tienen un problema de incapacidad. Creo que hay toda una discusión sobre la naturaleza, el destino, la posibilidad de los partidos políticos de encauzar actualmente a la sociedad civil o su incapacidad, y entonces habría que reconocer que los regímenes de democracia representativa van a tener como actores a los partidos políticos, pero van a también tener como actores a otras formas de expresión y participación de la sociedad civil. Bueno, el caso es que México no escapa a esta circunstancia de poco prestigio o desprestigio de los partidos políticos, particularmente cuando se analizan en comparación con otras instituciones. Y además de esto, México viene de 2 elecciones federales extraordinariamente complicadas. La elección del 2000, en donde el candidato que resultó ganador, el señor Fox, planteó como estrategia de campaña sacar al PRI de los pinos. No fue un planteamiento que suponía una competencia, sino un derrocamiento de un partido. Y esto tiene, desde luego, para la dinámica y para la normalidad democrática,
una complejidad en el discurso y en la posible construcción posterior de acuerdos. Y la elección del 2006, en donde una de las fuerzas que no resultó ganadora no reconoció los resultados de la elección y declaró al presidente que los órganos electorales dieron como ganador como presidente ilegítimo. Lo que quiero hacer es ubicar en el contexto de la dinámica de cómo se realizan las elecciones en México, la elección que vamos a enfrentar este 2009. Lo que observamos es un país en donde el entorno electoral es un entorno que tiende a polarizar. Hay una tendencia a la polarización en los actores políticos mexicanos. Y esa tendencia a la polarización en el entorno electoral y en la praxis de los actores políticos mexicanos y de los partidos políticos mexicanos va generando una cultura política en donde la opinión pública parecería que premia la confrontación y no la capacidad de diálogo. Parecería que se premia la descalificación y no la posibilidad de encontrar franjas de entendimiento. Y con una cultura confrontacional, en un país de 3 fuerzas políticas, porque ese es otro de los elementos distintivos de la realidad política mexicana. Tenemos un régimen de partidos que permite el registro de fuerzas políticas a partir, con la legislación anterior del 2.5, ahora parece que le elevaron el umbral al 3 o al 3.5, hay varios partidos políticos pequeños y 3 grandes partidos. De hecho, somos un régimen con 3 grandes partidos y varios partidos pequeños. Lo que te lleva, si quieres construir mayorías absolutas estables, necesariamente a generar una coalición gobernante. Y los estímulos para generar una coalición gobernante en el país no existen. Y el entorno, el contexto, la dinámica y la cultura de la polarización y el hecho de que en el medio ambiente se premia la confrontación, se alienta la descalificación y no se valora la capacidad de diálogo y de articulación, de conciliación, eso juega de manera tentatoria con las necesidades de fondo que están planteando las diversas crisis que está atravesando nuestro país. En ese sentido, estamos ante el enorme desafío de la gobernabilidad. La crisis económica, la crisis de seguridad, el reto demográfico con lo que supone de tensión social y otros temas de subsectores y un entorno político que premia la confrontación, me parece que puede nacer un conjunto de factores y de componentes que dificulten los procesos de gobernabilidad. Esa sería mi exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Vamos a abrir aquí al debate, entonces, público aquí. Si puede identificarse por nombre e institución, se le agradecemos. Y si esperan el micrófono, por la traducción simultánea, nos ayuda que esté el micrófono para que pueda escuchar el que está interpretando. Vamos a pasar con Jesús Esquivel, aquí de Proceso, y luego aquí con Norman Bailey. No es que quedaste sin palabras, Jesús. No. Doña Beatriz, perdón que a lo mejor caigo en el problema que usted dice de la descalificación y confrontación, pero usted también hizo un calificativo al inicio de su intervención en el tema del combate al crimen organizado. Dijo que no ha sido lo suficientemente eficaz el combate al crimen organizado en el país. En este sentido, yo quisiera que me dijera
Si no lo quiere calificar en una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le da al presidente Felipe Calderón en el combate al narcotráfico? Sin buscar confrontación, simplemente de manera objetiva, ¿verdad? Que me diga qué le parece al PRI, sobre todo por el tipo de visión tan distinta que tienen del uso del ejército, y en ese sentido, ¿a usted le parece que ya se pasó Calderón en utilizar al ejército en la lucha contra el narcotráfico y ya es tiempo de regresarlos a las zonas militares? Bueno, primero diría que el PRI es un partido que respeta, aprecia y valora al ejército mexicano. Somos un partido que tiene un origen ligado a las Fuerzas Armadas de la Revolución Mexicana y tenemos una relación en donde valoramos de manera precisa su patriotismo y su institucionalidad. Nos parece que es uno de los méritos del sistema político mexicano el que se haya institucionalizado al ejército. Y creo que el jefe del Estado mexicano, con la concurrencia del ejército, actuará con él en la medida en que lo considere estrictamente necesario. Y esto tiene que ver con la situación que analicen sobre la realidad de diversas regiones del país, y a nosotros nos consta como el ejército ha sido un apoyo importante en momentos delicados de la crisis de seguridad. Estoy cierta de que ellos valorarán el momento en que esto deje de ser necesario, pero nosotros somos solidarios con el ejército mexicano. Por otro lado, le ofrezco, mi querido Jesús, transmitirle al Ceneval la pregunta de la calificación. Es demasiado trascendente como para que yo me adjudique ser experta en el tema como para calificar. Y una mano levantada aquí de Norm Bailey, aquí justo al final, at the end of the table here. And then we'll come to Norman this Bailey, side. Institute of World Politics. La totalidad de los analistas energéticos están de acuerdo de que dentro de poco México va a tener una gran crisis de producción de petróleo por falta de inversión extranjera y falta de capacidad técnica. ¿Qué será y que se necesita una reforma fundamental del sector petrolero? ¿Qué es que va a ser la actitud del PRI hacia esa crisis? Nosotros creemos que el diagnóstico sobre el motivo de la declinación de producción es más amplio y más complejo. Creemos que Pemex es una empresa que en la anterior administración federal fue debilitada, aun cuando existían excedentes de los precios del petróleo, excedentes petroleros muy importantes que hubieran podido reinvertirse en la propia empresa. Nos parece que una rama del desarrollo profesional mexicano que era de la mayor envergadura, la ingeniería civil, la ingeniería petrolera, las ingenierías, tienen posibilidades de recuperación. Hubo etapas en donde los ingenieros petroleros mexicanos incluso asumieron el liderazgo en muchas de las empresas de otras latitudes. Se acaba de realizar una reforma al sector energético, particularmente al área de Pemex, que hay que poner en práctica. Lo que importa antes de descalificarla es ponerla en práctica. Esta reforma tiene como propósito simplificar los mecanismos de operación de Pemex, lograr que sea mucho más ágil en la planeación de sus actividades y, desde luego, garantizar que haya flujos
de caja que permitan movilizarse a la empresa. Pemex ha soportado una carga impositiva excesiva en comparación a cualquier otra empresa petrolera del mundo, y ese es uno de los elementos que se están transformando para permitir su mayor eficacia. Nos parece importante, primero, poner en práctica todas las modalidades de la reforma que realizó el Congreso antes que replantearse una nueva reforma. ¿Por qué no tomamos una ronda de preguntas? Porque hay muchas manos levantadas por todos lados. Vamos a empezar de este lado y regresamos aquí a Dolia en la segunda ronda. Y en medio, luego el de la camisa azul y luego aquí... Buenos días, Beatriz Paredes. Felicidades porque aunque sea, alguien tuvo el valor de quitarle el partido a Roberto Madrazo que lo tenía secuestrado. Gracias por la democracia y la lección que nos das a los mexicanos. Hay algo bien Sí, simpático ¿se puede identificar? que me llama, sí, José Ángel Aguirre del canal 14 Univisión y WMT 1160. Radio Mundial. Beatriz, yo tengo dos preguntas. Dices la confrontación, la descalificación, pero ¿no es un ultraje comprar el voto mexicano, los partidos? ¿Qué cultura le estamos heredando a los mexicanos que están del otro lado? Y la otra pregunta rápidamente, sí. Madrazo acaba de dar una entrevista al periódico Reforma y descalifica por completo la labor de los expresidentes. ¿No les va a afectar esto en la elección que viene encima? Si podemos tomar también el señor que está en la camisa azul. Thank you for the presentation. Michael Lowe from T. Rowe Price. Just building upon the other question on oil, it seems that PRI is going to likely do well in these midterm elections, and if that's the case, what would broadly be the economic agenda, the reform priorities for the PRI? And could you speak a little bit about fiscal policy, given sort of the fiscal stance seems to be increasingly imperiled? Thank you. And let's take two more from this to close this round, the two gentlemen here at the end. We'll come back to the other side. Odrasir Barquera, mencionabas en la presentación el desprestigio que tienen los partidos políticos en México y en la región. En el caso particular de México, creo que incluso por debajo de los partidos están los legisladores, particularmente los diputados. Yo veo un factor fundamental en este desprestigio, adicional a la capacidad o no de los partidos y de los legisladores de realizar sus funciones, que son los medios de comunicación, que como mencionabas, privilegian más la confrontación, privilegian menos las propuestas, privilegian más las peleas y menos las ideas. ¿Qué se puede hacer sin mermar lo que es la libertad de expresión para lograr medios de comunicación más responsables en México, que lejos de desinformar o de tergiversar, realmente den todas las posiciones y todos los elementos a la ciudadanía? David. David Atkinson, tuve el honor de servir como representante del Banco Interamericano en México a principios de esta década y de conocer a doña Beatriz. Cuando yo empecé a trabajar en México en el año 2001, había asumido el presidente Fox, y un tema que ocupó enorme atención de parte del presidente del país fue el tema del subcomandante Marcos y las comunidades indígenas del sureste de Chiapas, de Oaxaca. Entonces mi pregunta, Beatriz, es ¿dónde ves tú ahora la situación de esas comunidades indígenas dentro del entorno actual de México? Bueno, ya es una ronda bastante fuerte para que conteste Beatriz Paredes, y ahorita empezamos con Dolia y tomamos este lado en la siguiente ronda. Y haremos, ¿cuántas rondas más? ¿Una más? ¿Listo? Yo creo que dos más. Gracias. Voy a tratar de contestar no necesariamente en el orden que me formularon las preguntas, pero voy a intentar abordarlas. Nuestra propuesta de agenda económica y de política fiscal, reaccionando a la pregunta que hizo Michael, nuestra propuesta de agenda económica no solo está circunscrita a lo fiscal. Nos interesa mucho el tema de la estrategia de financiamiento.
tanto en cuanto al fortalecimiento consistente y eficaz de la banca de desarrollo, del financiamiento para el desarrollo, como la concurrencia de la banca comercial a financiamiento productivo, porque hemos observado que sí existen volúmenes de financiamiento, pero son sobre todo volúmenes de financiamiento para el consumo, y que el financiamiento de procesos productivos y de ramas productivas estratégicas tiene muchas dificultades, particularmente en el sector agropecuario, o los créditos de largo plazo como el sector forestal, que requiere una visión financiera de largo alcance, etcétera. Un tema que se está revisando en México es el costo de las comisiones bancarias en comparación al costo de las comisiones bancarias en las mismas instituciones financieras en otros países. Es uno de los temas que es importante revisar. Por otro lado, nos interesa también una revisión importante de la política social, lograr que la política social trascienda lo asistencial y vinculemos la parte de la política social que sea factible con la generación de capacidades productivas. O sea, a la política social focalizada para segmentos de población que están recibiendo transferencias, que además de la transferencia que coadyuva a su subsistencia o a la permanencia en la entidad escolar de la que se trate, haya un diseño que favorezca capacidades productivas e involucre con habilitación para el trabajo. Creemos que la mejor política social es una buena política económica redistributiva. Entonces ahí hay una tarea importante. Y en materia fiscal, nos parece que es una de las asignaturas pendientes en el país. Se han hecho intentos relevantes sucesivos en esa materia, pero seguimos siendo, en relación a la OCDE, uno de los países con menor carga tributaria. En México hubo un ejercicio importante llamado la Convención Nacional Hacendaria, en donde los estados y los municipios estuvieron platicando una propuesta fiscal integral que significa básicamente favorecer el federalismo fiscal. México es un país que tiene muy centralizado el tema de la recaudación. Hay una vieja estructura vinculada con lo que se llaman acuerdos de coordinación fiscales, en donde la federación juega el rol preponderante por mucho más del 90% en cuanto a la recaudación, y luego la redistribuye en función de la realidad heterogénea del país. Pero nos parece que esta es una etapa en donde valdría la pena revisar si algunas potestades tributarias deben pasarse a las entidades federativas, y eso permite que haya mucha mayor eficacia en la recaudación. Tenemos altísimos niveles de elusión y evasión fiscal. Nos parece que es factible ser mucho más eficaces por parte del SAT, que es la entidad responsable. Creemos que el SAT debe llegar a recaudar cuando menos el 1% del Producto Interno Bruto como meta, y nos parece que es indispensable simplificar, sobre todo, la recaudación de impuestos en los pequeños y medianos empresarios. Hay un conjunto de trámites que los pequeños y medianos empresarios podrían obviarse con un proceso de simplificación. Y en México hay un conjunto de regímenes especiales que valdría la pena revisar también. Las condiciones de la economía mexicana, las dificultades, el desempleo, la contención de los salarios que se ha dado en los últimos años, no nos llevan a pensar que sea posible gravar a los alimentos o a los medicamentos. El PRI no estaría porque se gravaran los alimentos ni los medicamentos ante las condiciones que estamos enfrentando.
Cuando hice esta referencia a la política social, José Ángel, va implícito mi rechazo al voto clientelar. Yo creo que el voto clientelar es una de las cuestiones que más afecta a la democracia mexicana. Y independientemente de cuál partido practique la dinámica del voto clientelar, independientemente de cuál autoridad, yo creo que es muy lesivo para la democracia mexicana que prácticamente gobiernos de cualquier color partidista están dispuestos a practicar el voto clientelar. Y no me parece que eso corresponda a un esfuerzo de democratización ni de densidad ciudadana en el país. Entonces, nosotros estamos exigiendo que no haya una elección de Estado. Nos parece muy importante que los programas sociales no se utilicen para convocar a los votantes, que la ciudadanía tenga claro que es obligación del gobierno en el nivel que sea realizar los programas sociales y que esto no sea un intercambio electoral. Y bueno, sobre tu otra pregunta, me parece que cada persona tiene derecho de expresar sus opiniones y en ese sentido las opiniones del licenciado Madrazo corresponden a su visión de las cosas. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas, David? Yo tengo la impresión, por México y por otras regiones de América Latina, de la América Andina hacia arriba y otras regiones, que el problema muy profundo de las comunidades indígenas es que no cabían en el modelo neoliberal. El modelo neoliberal no tenía espacio para los pueblos indígenas. Y que el nivel de tensión en las comunidades indígenas tenderá a reproducirse mientras no encuentres variables para el desarrollo comunitario que reconozcan el modo de apropiación de los indígenas de su entorno natural y una estrategia de respaldo específico para proyectos de desarrollo regional que, sin despojarlos de sus recursos naturales, potencien el que puedan aprovechar sus recursos naturales. En el estado de Chiapas han pasado diversas cosas. Me parece que ha habido desde hace varios años, no ahora, una inversión significativa, sobre todo en cuestiones de alguna infraestructura carretera, de complementar escuelas, etcétera. Pero estructuralmente es indispensable encontrar un espacio económico para los pueblos indígenas. Por otro lado, fuera de Chiapas, observamos que muchas comunidades indígenas tienen un segmento importante de sus poblaciones que son migrantes, particularmente las comunidades oaxaqueñas y las comunidades poblanas de origen mixteco. El tema migratorio y las dificultades concretas que se están enfrentando para llegar a acuerdos, al mundo indígena mexicano lo afecta enormemente. El que los indígenas tengan muchas mayores restricciones para pasar, para regresar a ver a su familia, para ver si regresan, está generando un nivel de tensión adicional en comunidades de por sí muy, muy golpeadas. Yo creo que el tema de las comunidades indígenas no se puede dejar de lado y no se puede solo prestarle atención cuando hay momentos simbólicos o de rebelión derivada de la desesperación. Me parece que no hay una continuidad suficiente y que tiene que ser una estrategia ligada al desarrollo económico general, no solo por una parte del aparato del Estado, ¿no?
Pues, Odrasir, aquí están varios compañeros de los medios de comunicación. Eres un muchacho con un valor civil excepcional. Ya. Creo que todos estamos aprendiendo en este proceso. Me parece que es un aprendizaje compartido. Un aprendizaje compartido y creo que en este aprendizaje compartido existe el periodismo crítico como uno de los valores, pero todos estamos aprendiendo, estamos ajustándonos en el proceso como entidades públicas, ¿no? Gracias. Vamos a empezar con Dolia y luego José pidió la palabra también, claro. Sí. Eso va a ser la ronda de tres. Sí. ¿Qué tal, Dolia Esteves? ¿Cómo estás, Beatriz? Una pregunta muy sencilla. Tú te referiste al deterioro de la imagen de los partidos y la principal razón que diste, si mal no entiendo, es la falta de representatividad de estos partidos. Yo quería preguntarte hasta qué punto tú crees que esta imagen, que en efecto está deteriorada y que no nada más en México, sino en otros países, tiene que ver con la corrupción, con la realidad o percepción de que los partidos son un mecanismo que permite la corrupción. Y si bien es cierto que en México el monopolio de la corrupción no lo tiene el PRI, sí son casos más conocidos, quizás porque han estado más tiempo en el poder, pero yo quería conocer tu opinión respecto a de qué manera está afectando los constantes escándalos de corrupción que no dejan de irruptir cada semana o cada mes a la imagen de los partidos y qué puede hacer el PRI o tú en ese sentido. Y aquí luego vamos con José por facilidad. Sí, Jaime Hernández de la Universal. Doña Beatriz, un poco haciendo seguimiento a esta pregunta, yo me gustaría realmente que si es posible, hacer posible un poco de autocrítica de usted hacia su propio partido, porque me gustaría saber hasta qué punto realmente el PRI realmente ha sido capaz de escapar de sí mismo, de estar lastrado por estos grupos con los caudillos de vieja y de nueva estirpe, sus vínculos con estas organizaciones sindicales, algunas de ellas de corte mafioso, que han hecho un terrible daño a la nación. ¿Hasta qué punto su partido realmente, en pocas palabras, ha sido escapar de esta vieja fotografía que se tiene de él como este viejo dinosaurio que se resiste y que amenaza con volver, que es la percepción que se tiene en algunos países como en Estados Unidos? Sí, lo vamos a pasar a José López Zamorano de Notimex. Gracias. Doña Beatriz, usted comentó que México está ante el desafío de la gobernabilidad y que existe esta cultura que tiene la polarización. Mencionó, por ejemplo, el caso de las dos extraordinarias elecciones pasadas. López Obrador desconoció un resultado. En este momento, ¿le puede poner nombre y apellido? ¿Hay alguna fuerza política o el poder o quien sea que esté apostando por una falta de gobernabilidad en México? Y de alguna manera, ¿qué papel va a jugar el PRI ante este emplazamiento insistente de parte del gobierno federal mexicano de debatir los temas, por ejemplo, de la seguridad? ¿Cree que se está politizando el tema? ¿Debe ser así? Muy bien. Bueno, pasamos a la palabra a Beatriz Paredes de nuevo. Bueno, empiezo por contestarle a mi amigo López Zamorano de la agencia gubernamental Notimex para coadyuvar a la polarización, porque hay que ponerle nombre y apellido a las cosas. Me parece que en esta campaña electoral quien ha utilizado una táctica para polarizar es Germán Martínez. Y bueno, seguramente él tendrá elementos para haber optado por algo que no es usual en los partidos que están en el gobierno. No es usual que el partido en el poder utilice una táctica de polarización. Es una aportación científica del licenciado Germán Martínez. Me gusta mucho la pregunta de Jaime. Nosotros somos
una dirigencia bastante autocrítica, Jaime. Nunca es suficiente la autocrítica hacia el interior del PRI desde la perspectiva externa. A nosotros siempre nos demandan autocrítica. Creo que esa es una demanda que sería útil se generalizara. Pero la autocrítica de los errores que puedan haberse dado o que podamos tener actualmente no significa la autodenigración. Y a veces al PRI no se le demanda autocrítica, sino autodenigración. A veces se le pide al PRI que renuncie a la aportación que le hizo al siglo XX mexicano, donde logró, después de un proceso revolucionario que significó alrededor de la muerte de 1,5 millones de habitantes, de 15 millones que había, encauzar y construir un Estado nacional con instituciones que mantuvo la estabilidad política del país, que construyó la principal infraestructura de México, que estableció un sistema de seguridad social y un sistema educativo público, que impulsó el crecimiento económico y el desarrollo económico. En una etapa incluso llegamos a crecimiento del 6% promedio anual, en esta etapa denominada el milagro económico del desarrollo estabilizador en México. Un país que propició la movilidad social, un partido que hizo una alianza muy compleja entre diversos grupos sociales y que logró un proceso de conciliación hacia el interior de México, y que con la concurrencia de otras fuerzas políticas, de varias fuerzas políticas y de la lucha de muchos demócratas, impulsó también la transformación del régimen político mexicano, las iniciativas de reformas electorales a las que hice mención, que transformaron el régimen de partido hegemónico en un régimen mucho más democrático y mucho más competitivo, fueron presentadas por el PRI e incluso a veces solamente votadas por el PRI. Y en el tema de nuestra relación con el mundo sindical, el asunto es enormemente paradójico, porque siempre recibimos críticas de otros partidos sobre nuestra relación con el mundo sindical, y siempre que pueden los otros partidos van rápidamente a buscar sindicatos y a convencer a sindicatos para que se afilien a esos partidos. Entonces es un poco paradójico. Nosotros, por estatutos, rechazamos el voto corporativo. Nos parece que la afinidad de los sindicatos puede ser afinidad en lo ideológico, en los planteamientos conceptuales, pero que cada integrante del sindicato debe votar electoralmente como lo desee, y que la afinidad de su organización sindical con el PRI no supone el que haya una enajenación del voto individual. Eso forma parte de nuestro proceso de transformación. A nosotros nos resulta muy trascendente la transparencia. La transparencia en cuanto a los ingresos, la transparencia en cuanto a los recursos que se utilizan por los partidos en las elecciones. Vamos a cumplir puntualmente la normatividad del Instituto Federal Electoral y vamos a insistir en el manejo transparente de los recursos. Y en bono esta respuesta con la pregunta de Dolly, a quien me da mucho gusto saludar. Yo sí creo que la corrupción es un tema que daña, en términos generales, a la política, a las instituciones, a los partidos y a todas las organizaciones sociales. Y sí creo que la sociedad, en términos generales en el mundo, y la sociedad mexicana, está muy atenta. Y creo que es indispensable trascender
los casos de corrupción. Y combatir estructuralmente la corrupción también. Es uno de los asuntos que han sido más costosos para América Latina, no solo para México. En el PRI estamos planteando la necesidad de fortalecer las facultades del órgano superior de fiscalización de la Cámara y estamos pidiendo que se debata las ventajas de que todas las funciones fiscalizadoras estén concentradas en el Congreso, en una saludable división entre poderes, y que la Secretaría de la Contraloría, ahora llamada en la Función Pública, disminuya su tamaño y esas sean funciones realmente ejercidas por otro poder en relación al Poder Ejecutivo, que forma más parte de una racionalidad de equilibrio de poderes. Pero sin duda la corrupción es un problema muy, muy serio. Hemos llegado al momento de terminar, la verdad, pero tenemos una pregunta más que vamos a tomar de Lázaro Cárdenas, para que conteste Beatriz Paredes, y con eso sí vamos a tener que cerrar la sesión. Hemos prestado Bueno, yo quiero cambiar un poquito de terreno y preguntarle a Beatriz cómo ve a México en el contexto hemisférico y en el contexto global. Aquí frecuentemente en Washington hay eventos sobre México, hay eventos sobre América Latina, sobre Brasil, por ahí está Paulo Sotero presente, y es cierto que cada vez más hay atención sobre México. Sin embargo, los temas con México, al menos aquí, son fundamentalmente los temas bilaterales, destacadamente seguridad, pero en general son temas bilaterales, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, donde la temática es mucho más amplia y donde se tratan temas de carácter global. ¿Cómo ve Beatriz a México en el contexto hemisférico, en el contexto global? Tú que fuiste presidenta del Parlamento Latinoamericano, embajadora en Cuba, ¿qué nos dices al respecto? Gracias. Yo creo que el papel de México en sus relaciones hemisféricas se ha venido transformando en los últimos años y fue muy debilitado en el régimen del gobierno mexicano anterior en sus relaciones con América Latina y el Caribe. Me parece que la ventana de oportunidad que significó la articulación en el Tratado con América del Norte para robustecer una relación con nuestra región natural, tuvo la enorme desventaja de que por los acontecimientos del 11 de septiembre se modificaron las prioridades de Estados Unidos en sus relaciones con el mundo y se concentraron en una circunstancia extraordinariamente problemática y en una región, e incluso la prioridad que tenía México para la región América del Norte dejó de ser preponderante como lo fue al inicio de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Creo, por otro lado, que en la relación con América Latina y el Caribe, en el régimen anterior, por decirlo con cuidado, fuimos erráticos, muy erráticos. Hubo diferendos innecesarios, simplemente de protocolo con Cuba. Hubo menor presencia de la solidaridad mexicana con algunos países centroamericanos y de Sudamérica vinculado con el Tratado de San José. Nuestra participación en el espacio de respaldo en financiamiento para la adquisición de energéticos se disminuyó, lo cual tuvo repercusiones. Hubo una
desde mi perspectiva, una postulación innecesaria de una figura mexicana cuando había una figura chilena tan relevante como el doctor Insulza en la competencia por la OEA, que dividió innecesariamente al grupo latinoamericano, no porque desmerezca al personaje mexicano, sino fue una división innecesaria del grupo latinoamericano. Entonces me parece que tuvimos un manejo errático de las relaciones con América Latina y el Caribe. Y esto tiene que reconducirse. Hay signos que nos hablan de alguna reconducción, pero en la política exterior el tiempo es un valor crucial. Mientras se estaban dando estas circunstancias erráticas, por el contrario, en América del Sur se consolidaba una estrategia regional que se había anunciado mucho tiempo atrás, pero que empezó a consolidarse. Avanzó el Mercosur con mecanismos concretos, y por otro lado, el signo ideológico de la mayoría de los gobiernos de América del Sur es un signo de centro izquierda o de izquierdas. Sin embargo, México es trascendentalísimo para la región, y en algún momento, y aquí hay un amigo brasileño, y quiero reiterar lo que es un concepto de mi parte, Lázaro y yo, entre muchas cosas que compartimos que somos filobrasileños, somos de los pocos mexicanos filobrasileños. América Latina es toda. América Latina sin México no es América Latina. La densidad económica, cultural, histórica de México y el peso de México en América Latina, particularmente en la construcción de las democracias del siglo XX, como sitio de asilo, es muy relevante. Las élites democráticas que lucharon por recuperar las democracias ante las dictaduras militares encontraron en México un espacio de recreación. Entonces, una visión de América Latina fragmentada en América del Sur y en la parte de América Latina de América del Norte es un error. América Latina es un conjunto histórico, cultural, idiomático. Y México tiene el extraordinario papel, el extraordinario rol de ser culturalmente latinoamericano, hispanoamericano, mesoamericano por la parte prehispánica y territorialmente norteamericano, territorialmente miembro de la cuenca del Pacífico, y un punto importante de vinculación con Hispanoamérica. Entonces creo que todo lo que podamos hacer para refrendar esta vinculación es útil, y creo que estamos dando nuevos pasos, y también creo que en la agenda norteamericana la visita del presidente Obama a México nos revela signos alentadores que esperamos consolidar. Nada más necesitamos avanzar en la resolución de nuestros temas cruciales, y uno de nuestros grandes temas cruciales es el de migración. Gracias. Bueno, queremos agradecer a Beatriz Paredes que haya venido en tiempos tan álgidos en México para compartir con nosotros estas perspectivas, y le paso a Peter Haken para cerrar aquí la sesión. Bueno, está cerrado. Queremos agradecer mucho a Beatriz de nuevo de su presencia, su presentación, sus respuestas tan abierto y franco, y agradecemos mucho. Gracias. Gracias.